Mi nombre es Lucy María Moreno Díaz, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad Ibero. Mi proyecto se titula Construcción de una estrategia pedagógica intercultural con saber SENU para fortalecer la educación ambiental. La línea de profundización tenemos intercultural e inclusión. En contexto, tenemos factores que impactan la crisis socioambiental SENU. Tenemos escenario global. El contexto global de contaminación y consumismo. En el ámbito educativo tenemos enfoque en estudiantes SENU que en una educación específica. Pérdida de biodiversidad. Tenemos forestación que conlleva la escasez de recursos. En la degradación de ecosistemas tenemos impacto de la ganadería y monocultivo en humedales. En la contaminación tenemos contaminación de río en minería con mercurio. Como problemas o necesidad encontrado tenemos problema inmediato. En la institución educativa indígena Martillo se observa un manejo inadecuado de residuos sólidos como cartón, papel y botellas plásticas. Estos materiales se acumulan en el plantel y en zonas comunitarias, creando focos de contaminación y posibles enfermedades. También tenemos problemas pedagógicos de fondo. Existe una brecha entre la educación ambiental tradicional y los saberes ancestrales de la comunidad SENU. La enseñanza sobre el medio ambiente a menudo es teórico y desconecta de la cosmovisión de los estudiantes, lo que debilita tanto la formación ambiental como su identidad cultural. Como problema encontramos cómo el diseño e implementación de una alternativa pedagógica basada en técnicas de reciclaje y saber SENU fortalece la educación ambiental en estudiantes en noveno grado de la institución educativa indígena Martillo. Para llegar a la meta propuesta en esta investigación se presenta el siguiente. Objetivo general: construir una alternativa pedagógica intercultural basada en técnicas de reciclaje y saber ancestral SENU para el fortalecimiento de la educación ambiental y la identidad cultural de los estudiantes en noveno grado de la institución educativa indígena El Martillo. Y en los objetivos específicos tenemos identificar los conocimientos, actitudes y prácticas ambientales de los estudiantes en noveno grado y su vinculación con los saberes ancestral SENU. Como segundo, diseñar unidades didácticas que articulen la técnica de reciclaje, como es la clasificación, reutilización y transformación de residuos, con los saberes y prácticas culturales SENU, adaptándolas al contexto educativo de la institución educativa indígena El Martillo. También tenemos implementar talleres didácticos basados en las unidades didácticas para el desarrollo de habilidades de manejo de residuos y los valores de las prácticas culturales SENU en estudiantes. Tenemos también evaluar el impacto de la estrategia metodológica de la conciencia ambiental, la apropiación de los hábitos sostenibles y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes mediante instrumentos cualitativos, como son grupos vocales, entrevistas. Como marco de referencia existen a nivel internacional WALS 2010 sobre la armonía entre comunidad y naturaleza, Trondheim y Neira 2004 valida la integración de saberes locales sobre las plantas y ciclos de bosques con contenido pedagógico. A nivel nacional tenemos a Rapoport 2008. El aporte de este estudio es un modelo consolidado de educación propia que articula conocimientos ancestrales con defensa del territorio. Hochländer 2002. Su contribución es visibilizar el sistema de conocimiento local no indígena y su profunda relación con el ecosistema. A nivel local tenemos estudios sobre el manejo de residuos sólidos en Chinú, Córdoba. Su aporte es el contexto fatídico y descripción de las problemáticas del proyecto que buscan abordar. Estudio de la alfarería tradicional SENU en Tuchín, Córdoba. Su aporte es proporcionar una visión de cómo una práctica artesanal condensa conocimientos sobre geología, los ciclos del agua y la cosmovisión de la comunidad. Como marco teórico tenemos que la investigación se fundamenta en 5 pilares teóricos principales que se articulan para dar profundidad al estudio. Como primera tenemos educación ambiental.
Este enfoque no se limita a transmitir conocimientos sobre naturaleza, sino que busca una transformación cultural que replantea la relación entre la sociedad y su entorno desde una perspectiva compleja. Aquí Enrique le propone un saber ambiental que integra diversos conocimientos y promueve una racionalidad distinta a lo economicista dominante. Leonardo Boff desarrolla el concepto de una ética del cuidado esencial, argumentando que el cuidado es una condición indispensable para la supervivencia y el florecimiento de toda forma de vida. Griffith Capra, desde una visión sistémica, refuerza la idea de interconexión, mostrando cómo los principios de los sistemas vivos pueden guiar hacia una sociedad sostenible. Como segundo saber ancestral tenemos que se enfoca en valores, las prácticas y como visiones del pueblo zenú, que como vestigios del pasado, sino como una alternativa vigente y pertinente frente a los modelos de desarrollo hemogénico. Arturo Escobar ofrece un marco para entender estos saberes como ontologías racionales, es decir, como un sistema de conocimiento arraigado en el territorio que ofrece clave para la resiliencia comunitaria. Buenaventura de Sousa Santos aporta su propuesta a una ecología de saberes que aboga en un diálogo horizonte entre el conocimiento científico, otros saberes y reconociendo la validez de ambos. Tercero, tenemos la interculturalidad crítica. Se adopta el concepto de Catherine Walsh, quien distingue que entre una interculturalidad funcional y una interculturalidad crítica, cuyo objetivo es cuestionar las estructuras de poder y transformar las relaciones asimétricas. Este enfoque busca basar el epistemicidio, un término acuñado por Buenaventura de Sousa Santos. Entre el cuarto enfoque pedagógico tenemos la estrategia que nutre de varias corrientes pedagógicas. Tenemos aprendizaje significativo de David Ausubel. Sostiene que el aprendizaje real ocurre cuando la nueva información se conecta con lo que el estudiante ya sabe. Otro es en la educación, busca responder a la particularidad cultural de los grupos étnicos, fortaleciendo su identidad y promoviendo un diálogo de saberes. Pedagogía crítica de Paulo Freire busca que la educación sea un acto de liberación y transformación social, centrándose en el diálogo de problematización y acción reflexiva. Aprender haciendo, John Dewey promueve el aprendizaje a través de la experiencia directa y la participación en proyectos relevantes como el mundo real. Como quinta ecopedagógica tenemos enfoques consolidados por teorías como Moazir Godofsky propone una transformación profunda entre la relación entre el ser humano, la sociedad y la plantea, inspirado por Paulo Freire. Concibe la crisis ecológica que no como un problema técnico, sino como una crisis cultural y de valores. Su objetivo es cultivar una conciencia de interconexión que impulsa la transformadora de los contextos locales. Centrales de análisis tenemos la resignificación cultural de residuos. Esta categoría central analiza la transformación de la perspectiva de los estudiantes sobre los desechos y se enfoca cómo pasaron de una visión de residuos como basura a concebirlos como materia prima y oportunidades creativas. Los componentes de esta categoría son concepto de residuos. Evalúa la definición de los estudiantes que le dan la materia como la basura, desecho y materia prima de recursos. Acción asociada. Identifican las prácticas relacionadas con los residuos, como botar, quemar, reutilizar. Vínculo cultural. Se mide la conexión entre el manejo de residuos y la cultura zenú, que inicialmente era inexistente y luego se convirtió en una fuente vigente de soluciones. Como segundo tenemos fortalecimiento de la identidad zenú. Esta categoría se enfoca en la revalorización de conocimientos ancestrales por parte de los estudiantes. Mide cómo la aplicación práctica de los saberes zenú a problemas contemporáneos reforzó el orgullo y el sentido de pertenencia cultural. Se evidencian expresiones de orgullo cultural en la validación de las herencias y sus ancestros como útiles y relevantes. Como tercero tenemos el nacimiento de una ciudadanía ambiental propia. Esta categoría analiza la evaluación de los estudiantes desde un conocimiento ambiental pasivo
hacia una ciudadanía activa y crítica, y los indicadores clave son apropiación de hábitos sostenibles. Tenemos la separación de residuos en casa y la reutilización de materiales. También tenemos desarrollo de un sentido de agencia de responsabilidad. Los estudiantes pasan de ser espectadores a ser protagonistas con capacidad para transformar su entorno. También tenemos desarrollo de una ética del ciudadano, manifestada en el deseo de compartir lo aprendido y cuidar su territorio. El lógico del proyecto se desarrolla bajo el paradigma sociocrítico y un enfoque cualitativo utilizando metodologías de investigación-acción. Esta combinación busca generar una reflexión crítica participativa sobre la práctica educativa, promoviendo la conciencia ambiental y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes de la institución educativa indígena en Martillo. El paradigma sociocrítico orienta el estudiante hacia la transformación social y la emancipación de los participantes, quienes se convierten en coinvestigadores de su propia realidad. El proyecto, más que analizar la problemática de los residuos, busca empoderarse de los estudiantes integrado a los saberes ancestrales con técnicas de reciclaje, fortaleciendo así su sentido de pertenencia cultural. El enfoque cualitativo permite comprender los fenómenos sociales desde la voz de los participantes, recogiendo datos descriptivos a través de la técnica como círculo de la palabra y los portafolios estudiantiles. Estos posibilita entender cómo el diálogo de saberes transformó la relación de los estudiantes en su entorno y su cultura. Finalmente, la metodología de investigación-acción articula teorías prácticas mediante el ciclo de planificación-acción, observación, reflexión. El proyecto desarrolla en 4 fases, que son la primera, identificación y encuentro de saberes. Como 2 tenemos diseño de la estrategia pedagógica, la 3, implementación de talleres, la 4, evaluación de aprendizaje. Este enfoque asegura que participaron activa de todos los estudiantes, haciendo de la investigación un proceso colaborativo transformador realizado con y para ellos. Hallazgos principales. Entre los hallazgos principales tenemos como primero la resignificación cultural del residuo, transformación de la perspectiva. El hallazgo más significativo fue el cambio de la concepción de los residuos antes del proyecto. Los estudiantes venían y los veían los desechos como basura, un objetivo inútil y problemático. A través de la estrategia que integró la lógica del trenzado Zenú, comenzando a concebir estos materiales como materia prima y una oportunidad para crear. Como evidencia clave tenemos el cambio, se resume en la expresión de un estudiante que dijo, la botella ya no es basura, es materia prima, siendo que al tejer sigo el camino del trenzado de la caña flecha que hacía mi abuela. Otro participante mencionó, no todo lo que bota es basura, también cambia para que sea más bonito y tenga otro valor. Concepto conceptual. Este proceso permitió que los estudiantes construir la idea hemogénica de basura y construirla desde su propia cosmovisión, la cual es un acto de empoderamiento. Como segundo tenemos fortalecimiento de la identidad Zenú, validación del saber ancestral. La estrategia demostró la vigencia y la relevancia del conocimiento Zenú para enfrentar desafíos actuales como la contaminación. Los saberes que antes eran vistos como reliquias del pasado se posicionó como una herramienta de análisis y soluciones. En el orgullo cultural, al aplicar una lógica ancestral para resolver el problema visible en su escuela, los estudiantes validaron su herencia cultural, generando un fuerte sentimiento de orgullo y pertenencia. En las evidencias clave, un estudiante expresó este sentido colectivo. Señor, hombre, ¿cómo nos sentimos? Pues orgullosos, porque ustedes nos enseñan cosas de afuera, que están bien, pero esto lo sentimos nuestro. Demostramos que lo que sabían las abuelas no es un cuento, sirve para arreglar los problemas de ahora.
Como tercero tenemos el nacimiento de una sanidad ambiental propia, de la pasividad a la acción. Los estudiantes evolucionaron de una conciencia ambiental pasiva a una ciudadanía activa y crítica, ante sentidos espectadores imponentes frente a la contaminación. La metodología de aprender haciendo los transformó en protagonistas y agentes de cambio. El sentido de agencia de responsabilidad. Se desarrolló un fuerte sentido de capacidad y responsabilidad para transformar su entorno junto con el deseo de compartir, aprender con sus familiares y la comunidad. Evidencias clave. La necesidad de expandir su acción se reflejó en comentarios como: el colegio y los papás tienen que aprender esto, señor, porque no es solo hacer una materia, es aprender a cuidar el territorio. Otro estudiante afirmó: antes pensaba que no podía hacer nada, ahora siento que sí. Hallazgos principales. Entre ellos tenemos objetivos. Primero, identificar conocimiento y prácticas iniciales. Antes de la intervención de los residuos eran vistos como basura sin valor. Las prácticas comunes eran botar y quemar los desechos. El vínculo de los saberes senos eran débiles, considerándolos del pasado. Como segundo tenemos diseñar unidades didácticas. Esta unidad se construyeron talleres prácticas en co-creación de los estudiantes. Se validó con éxito el uso del trenzado ancestral como la lógica pedagógica para resignificar los residuos. Como tercero tenemos implementar talleres didácticos. Los estudiantes transformaron exitosamente botellas plásticas en productos con valor cultural como macetas y canastos. El proceso reforzó el aprendizaje significativo y generó un orgullo colectivo. Como cuarto tenemos evaluar el impacto de la estrategia. Se confirmó el paso de una actitud pasiva a una ciudadanía ambiental activa. Los estudiantes adoptaron hábitos sostenibles como la separación de residuos en casa. Se fortaleció el orgullo seno y se revalorizó el legado de sus abuelos. Conclusiones generales. La construcción e implementación de la estrategia pedagógica intercultural se integró técnica de reciclaje y saber ancestral. Fue una vía efectiva para lograr un triple fortalecimiento de los estudiantes de 9º grado de la institución educativa indígena El Martillo. Se fortaleció, primero, la conciencia ambiental a transformar la percepción de residuos. Los estudiantes pasaron de ver los residuos sólidos como basura a concebirlos como materia prima y una oportunidad para crear. Una cita representativa en este cambio fue: la botella ya no era basura, es materia prima, siendo que el tejerlo sigo el camino del trenzado de la caña flecha que hacía mi abuela. Como segundo tenemos la identidad cultural al validar la vigencia de los conocimientos ancestrales. Inicialmente los saberes ancestrales eran vistos como algo del pasado y desconectándoles de los problemas actuales. La aplicación práctica de la lógica del trenzado para resolver un problema contemporáneo como la contaminación validó la vigencia de su herencia cultural, generando un fuerte sentimiento y orgullo. Un estudiante expresó este sentido colectivo: demostramos que lo que sabíamos los abuelos no es un cuento, sino para arreglar los problemas de ahora. Como tercero tenemos la ciudadanía activa al empoderar a los jóvenes como agentes del cambio. Los estudiantes evolucionaron desde una conciencia ambiental pasiva, donde se sentían espectadores imponentes, hacia una ciudadanía activa y crítica. La metodología de aprender haciendo lo transformó en protagonista de un fuerte sentido de agencias, de responsabilidades y el deseo de compartir lo aprendido con su comunidad. Conclusiones por objetivo. Entre los objetivos tenemos: objetivo 1, identificar conocimientos iniciales. Se concluyó que inicialmente los residuos eran vistos como desechos sin valor y estaban vinculados de la tradición cultural. De la intervención, los estudiantes resignificaron los residuos como recursos, demostrando la construcción de un saber ambiental que integra valores culturales.
Como objetivo tenemos diseñar unidades didácticas. El diseño participativo de las unidades didácticas fue un pilar del éxito del proyecto. El proceso de co-creación aseguró que la estrategia no fuera una imposición externa, sino una construcción pertinente que articuló el saber teórico de reciclaje con la cosmovisión zenú. Como objetivo 3 tenemos implementar talleres. La implementación de los talleres prácticos fue el catalizador que permitió a los estudiantes aprender haciendo. Fue en la acción de transformación de los residuos con sus propias manos donde se produjo el cambio conceptual más profundo, materializando la resignificación cultural de residuos. Como 4 objetivos, evaluar el impacto. La evaluación confirmó una transformación positiva y profunda. Las narrativas de los estudiantes revelaron no solo la adquisición de hábitos sostenibles, sino un fortalecimiento del orgullo por su herencia cultural. Muchas gracias.